Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículo 21, donde dice: Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este hombre segundo, en dialogar con Jesús, antes de que partiese para cruzar el mar de Galilea, pertenecía, según Mateo, a los discípulos, ya que se trataba de uno de los que seguían al Señor, pero no habían sido llamados para formar el grupo de los 12 apóstoles. Tal vez estaría presente en muchos de los milagros operados por Jesús, y habría oído muchas de sus enseñanzas. Parece ser que tenía interés en seguir más de cerca al Señor y formar parte del grupo de discípulos que le acompañaban continuamente. También, probablemente este era el mismo del que escribe en el Evangelio de Lucas capítulo 9 y los versículos 59 al 60. Donde dice: Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Note que en cuyo caso Mateo lo colocó aquí por la similitud con el anterior. Pero según Lucas, este había recibido antes una invitación de Jesús para que le siguiera. Sin embargo, pone una excusa para un seguimiento inmediato, ya que quería enterrar antes a su padre. Por otro lado, algunos entienden que el padre había fallecido en ese mismo día y que, conforme a la costumbre hebrea, debía de ser sepultado en el mismo día de su muerte. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1, versículo 14 y versículo 17, dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Los hijos, ellos tenían la obligación moral de enterrar a sus padres, hasta el punto de cualquier otro ministerio sagrado quedaba en suspenso para que pudiesen practicar esta obra piadosa. Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En este supuesto, lo que pedía era algo bien sencillo: detenerse el tiempo justo para enterrar al Padre que había muerto y luego seguiría a Jesús. Pero la respuesta de Jesús, si esta es la interpretación, resulta extremadamente dura. Tal vez sea mejor entender que el padre de este hombre era ya muy anciano, de tal manera que su muerte ocurriría en cualquier momento, por lo que el discípulo pedía permiso para quedarse en casa hasta el fallecimiento de su padre y luego seguiría al Señor. Pero cualquiera de estos dos casos o propuestas son hipótesis que no tienen base en el texto bíblico, pero que pueden ser las dos opciones que mejor se ajustan al pasaje. Pero con todo, es más probable una situación inminente que futura. Continuaron con el versículo 22, donde dice: Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús respondió de forma que tal vez
Aquel hombre no entendió la dimensión de sus palabras, ya que estaba indicándole que era tarea para muertos enterrar a sus propios muertos. No está refiriéndose a muertos físicos, imposibilitados de hacer trabajo alguno en esa situación, sino de muertos espirituales. Muertos espirituales son aquellos que no creen en Cristo y que continúan en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2 y versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A los que están muertos espiritualmente, les correspondería hacer el trabajo de enterrar a un cadáver, mientras que el discípulo de Cristo debe seguirle sin reservas. También es necesario entender que las preocupaciones terrenales y las temporales son propias de quienes no tienen la ciudadanía celestial. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Estos nacidos de nuevo tienen su vida escondida con Cristo en Dios y su orientación e interés es esencialmente celestial, como así nos muestra la epístola a los Colosenses capítulo 3 y los versículos 1 al 4. Entonces cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿quiere decir que Jesús, que el Hijo, que es su discípulo, debe dejar de prestar atención a sus padres? En modo alguno, ya que el Señor establece en su palabra la obligación que el Hijo tiene de honrar a sus padres. Y esto demanda prestarle toda la atención y también cuidados necesarios cuando no se puede valer por ellos mismos. Sin embargo, el caso de un entierro no es favorecer a un padre, sino dar sepultura a un cadáver. Otros pueden ocuparse de ello si las cosas del reino de Dios demandan otra prioridad para el cristiano. Tampoco debe de olvidarse que un cadáver ya no es un ser vivo, no es un padre, sino una madre, ni un familiar, sino los restos de quien, como persona, eran todo ello. La parte espiritual de un muerto ha pasado a la presencia del Señor si era un verdadero creyente. Filipenses capítulo 1 y versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, o a la eterna separación de Él, si murió sin haber creído. Jesús había dado orden de partir. Aquel discípulo tenía que tomar una urgente decisión: estar con Cristo o estar para el entierro de su padre. Con todo debe de tenerse en cuenta que la respuesta de Jesús obedecía a una particular característica de esta persona, ya que no todos son iguales y por tanto no debe hacerse genérica en todo el amplio sentido de la palabra, ya que sería un absurdo pensar que la respuesta de Cristo a este hombre enseña que los creyentes no deben de interesarse de dar sepultura a sus familiares inconversos. Las dos respuestas a los dos hombres están relacionadas y no pueden sacarse del contexto en el cual Jesús mandó pasar al otro lado, ya que era un mandato del Señor que entraba directamente en conflicto con intereses humanos. Note que esa es la enseñanza principal, ya que si se quiere contextualizar en forma literal todas las palabras del Señor, se caerá
en un literalismo inconsecuente, que no es, en modo alguno, la intención y la enseñanza del relato bíblico. La lección general que se establece en estos dos versículos tiene que ver con la prioridad en el discipulado, ya que quien tome la determinación de seguir a Jesús debe considerar que entrar en el camino de la renuncia personal. Seguir a Cristo es aceptarle primero como Salvador y reconocerle también como Señor. Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En la conversión, el yo que controlaba la vida queda cancelado y sustituido por el grande Dios. De ahí en adelante el cristiano afirma, como el apóstol cuando dijo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Y note que es esa la forma de vida en la que se vive a Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo se convierte en vida, poder y esperanza para el salvo. El creyente sigue a Jesús porque está en el camino nuevo y vivo que es Cristo mismo. Note que este seguimiento exige renuncia personal, en plena disposición que se hace efectiva cuando el Señor lo determina o cuando el camino lo exige. Nadie puede ser discípulo de Jesús sin renunciar, es decir, poner en segundo lugar todo lo que es suyo e incluso su vida misma, para entronizar en ella a Jesús como Salvador. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, los versículos 26 y el versículo 33 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. La intención de Jesús era trasladarse a la orilla oriental del mar de Galilea, para descansar del acoso de las multitudes. Marcos sitúa el relato después de que el Señor pronunciase las parábolas sobre el reino de los cielos, en misterios relatadas por Mateo en el capítulo 13. La intención del Evangelio es poner delante de los lectores acontecimientos históricos que demuestran el poder del Señor, sin tener en tanto en cuenta la cronología. Otras barcas estuvieron por un tiempo alrededor de la de Jesús. Marcos capítulo 4 y versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero note que el interés no está en aquellos que estuvieron algún tiempo junto a él, sino en él mismo y en los que estaban con él en la barca, ya que literalmente se lee, y entrando él en la barca, le siguieron los discípulos. Los discípulos llamados por Jesús, sin importarle el costo, ellos le siguieron. Otros, como aquellos dos, tenían intención de hacerlo, pero sus intereses personales prevalecieron ante Jesús. El Señor, cansado del día y de la actividad, se reclinó
en un cojín que le habían preparado en la barca. Marcos capítulo 4 y versículo 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El cansancio hizo que se quedase dormido en la popa de la barca, mientras navegaba rumbo al otro lado del lago. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La travesía se vio alterada por una gran conmoción. Mateo utiliza las mismas palabras que expresa un cataclismo o un seísmo, para dar a entender que la tormenta vino inesperada y sorprendentemente. El mar de Galilea es realmente una profunda depresión que está situada a 211 metros por debajo del nivel del mar, llena de agua que procede principalmente de las fuentes del Jordán, en el norte, y de los arroyos de la montaña del deshielo en primavera. En tiempo de Jesús era una zona rica en vegetación y arbolado. La temperatura en el nivel del mar es generalmente alta, especialmente en meses de verano, con grandes oscilaciones entre el día y la noche. Al norte del mar de Galilea está el Hemón, con 2.814 metros de altura sobre el nivel del mar, desde donde se desciende al lago de Genesaret a través de lomas y cortadas. Por otro lado, el aire frío del Hermón y las montañas de Alte Líbano desciende encañonado hacia el mar, encontrándose con el aire caliente que se eleva desde la superficie del lago, originando en algunas circunstancias violentas y repentinas tempestades que agitan las aguas del lago y además provocan grandes olas. Esta debió de ser la causa que Mateo describe como la tempestad repentina, es decir, una gran tormenta se levantó en el mar. La descripción del evangelista es sencilla, ya que las olas levantadas por el turbión repentino golpeaban con violencia la pequeña embarcación, cubriéndola literalmente de agua. Marco afirma que la barca se anegaba. Por tanto, la situación era realmente comprometida. Mientras tanto, en notable contraste con la inquietud de los discípulos, él dormía. Mateo consigue producir un contraste notable. La tempestad era grande, pero él dormía. Las olas cubrían la barca, pero él dormía. Note que dos cosas se aprecian inmediatamente en el dormir de Jesús. En primer lugar, el cansancio físico que había en su cuerpo. El trabajo era arduo. Las multitudes, con sus problemas y también necesidades, la enseñanza a los suyos, había hecho que aquella y anteriores jornadas la hacían de un tiempo tan intenso que la humanidad de Jesús, en todo semejante a los hombres, sentía el intenso cansancio de un trabajo difícil y continuo. En segundo lugar, el Señor como hombre dormía tranquilo, sabiendo que ningún elemento desencadenado podría impedir su propósito de pasar al otro lado. Note que desde su humanidad Jesús tenía absoluta confianza en la protección del Padre Celestial, que es su propio Padre. Juan, capítulo 10, versículo 17, dice:
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tampoco debe de olvidarse nunca que las dos naturalezas del Hijo de Dios encarnado subsisten en su persona divina, sin mezcla alguna. De otro modo, Jesús es tanto Dios como hombre. Desde esta segunda dimensión, el hombre, Jesús de Nazaret, tiene plena confianza en el Padre del cielo, lo que le permite descansar confiado, aunque en el movimiento de una pequeña barca, a merced del temporal. Continuará con el versículo 25, donde dice: Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. La tempestad hacía inútiles todos los esfuerzos a los experimentados marineros, como eran algunos de los que iban en la barca. Las olas eran superiores a la capacidad de maniobra de aquel barco, lleno de gente. Y además, el agua entraba a raudales en el bote. Todo ello, lo imprevisible del temporal y la fuerza del mismo, llenaban de angustia vital el alma de aquellos hombres. Nadie, sino Jesús, podía socorrerles en aquella situación de extremo peligro. Los discípulos despiertan al dormilón Señor, ya que aquellos hombres veían en él mucho más que a un hombre y a un maestro. Los milagros que había hecho estaban poniendo de manifiesto a hombres de fe que aquel era el Mesías, el enviado de Dios. Y Mateo presenta una mezcla de fe tal vez pequeña, con una gran dosis de miedo. Los elementos desencadenados no lograron despertar a Jesús del sueño. Sin embargo, lo hizo la súplica angustiosa de sus discípulos, y acercándose le despertaron. Note que la petición de ellos era sencilla pero angustiosa. Señor, salva, estamos pereciendo. Es cierto que el Señor había venido a salvar a lo que estaba perdido, como señala Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero note que reciben la salvación quienes claman e invocan el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 21 dice: Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto alcanza tanto el perdón de los pecados como la restauración de situaciones comprometidas en la vida cristiana. El gran ejemplo está en la oración de los discípulos, pidiendo la ayuda del Señor. Y la petición descansa en la fe que tenían en el poder de Cristo. Como se dijo anteriormente, pudiera ser que fuese muy pequeña, pero se depositaba en aquel que, como Dios tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, y como Creador ejerce dominio absoluto sobre toda su creación, era, con todo, una fe imperfecta, como si Jesús ignorase el peligro en que estaban. Estos hombres aún no tenían claro la deidad y humanidad de Cristo, concurrentes en la persona del Hijo de Dios. La deidad vigilaba mientras que la humanidad dormía. Y voy concluyendo con esto. Al concluir su sermón, Jesús le recuerda a los discípulos que no es suficiente oír sus palabras ni hacer gestos de aprobación, ya que debemos de poner en práctica sus palabras. Somos, por tanto,
salvos solo por la fe en Cristo, pero la fe salvadora siempre encuentra formas de expresarse en buenas obras. Las buenas obras no tienen mérito en sí mismas, pero dan evidencia, por otro lado, de la presencia de una fe viva. Como la fe no es visible, en el día del juicio, Cristo señalará los frutos de la fe de todos los creyentes, como evidencia de que han sido recibidos en el reino de los cielos. Amigo y amiga oyente, durante todo el sermón, Jesús ha señalado lo que significa poner sus palabras en práctica. Sobre la base de esas palabras, podemos decir que el hombre prudente que construye su casa sobre la roca es pobre en espíritu, que está afligido, es humilde, que tiene hambre y sed de justicia, que es de corazón puro, que es pacificador y perseguido por causa de la justicia. Amigo y amiga oyente, si aún tú no has puesto la palabra de Dios en práctica en tu vida, ¿no crees que ya es el momento de que lo hagas? Ahora puedes hacerlo para que tu corazón sea puro, con hambre y sed de justicia. Y esto solamente lo puede hacer el Hijo de Dios, Jesucristo, cuando tú vienes a Él confesándole tus pecados y recibiéndole en tu corazón. A partir de ahí, empieza tu nueva vida en Cristo. Ora conmigo si nunca antes has hecho esta oración que yo voy a hacer ahora, y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, he leído tu palabra, he oído tu palabra, pero nunca la he puesto por práctica. La he considerado como muy bonita, palabras muy buenas, pero no la he hecho realmente mías. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados, yo me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.